Seguimos en Crónica Sábados y a ver, esta noticia es realmente muy importante porque el próximo 5 de octubre se va a estrenar la primera serie con subtítulos inclusivos. Invitamos aquí, junto con Franco, a Santiago y Marina, que son especialistas en lenguaje, digamos, inclusivo. Y no sé si decirle bienvenidos, chiques, se diría así, habría que decir así ahora. Como quieras, claro. Se dice así. Está bien, suena si querés decir raro. así. Suena raro acostumbrarse. Bienvenides a todos. Bienvenides a todes. ¿Sí? Suena poco académico, eso sí. ¿Qué onda? Bueno, no es una iniciativa de ninguna academia, es algo que está circulando entre algunos grupos de personas que tienen un compromiso especialmente intenso con el reclamo actual de mayor igualdad, menos discriminación, ¿sí? Todo ese... Bueno, Franco, esto se estrena el 5 de octubre por Fox, ¿no? Exactamente, vamos a contarles una serie que se llama Pose, son 8 capítulos, que van a ser de 1 hora, la hace Ryan Murphy, que tiene un elenco LGBT, el mayor elenco LGBT, y un poco lo que quieren hacer es desde la comunicación hablar de la inclusión, de la diversidad. Lo que te quería preguntar, Santiago, es, hablando de todes, ¿cómo la academia lo toma esto? ¿Lo toma como una moda, como algo que se puede incorporar a futuro, que se puede modificar el lenguaje? Bueno, la academia no tiene una postura sobre esto porque no corresponde más a un fenómeno que es social y político. Es una intervención. Es una intervención de la lengua para crear un mensaje que llame la atención, anime al auditorio a tomar conciencia sobre una situación de injusticia, sobre una situación de discriminación que hay en la sociedad. De modo que la Academia Argentina de Letras no tiene una postura oficial sobre esto porque yo no he hablado con los académicos de número, pero la realidad es que no es realmente... Desde todo lo que sabemos en lingüística, no es realmente un fenómeno lingüístico, sino que es un fenómeno retórico. Eso quiere decir que busca un efecto. Este fenómeno ha pasado las fronteras argentinas. No, este fenómeno además ha pasado las fronteras del español. Ajá. Esto que se está viviendo acá ahora, esto ya se está dando en otras partes. Sí, no solo en otras partes, sino que se da hace mucho tiempo y en el último tiempo, en Argentina en particular, adquirió una característica masiva. Pero en realidad en los ámbitos del activismo feminista, LGTB, hace mucho tiempo que es una, como dice él, una posición política respecto del lenguaje que se adquiere y que se intenta reproducir. ¿Cuál sería la discriminación, concretamente? Porque suena raro, no sé, si yo digo soldado, soldada no existe. Hay un problema que eso ofende. Habría que decir soldades. El género en español se estructura de esta manera. Tiene masculino y femenino para referirse al hombre, para referirse a la mujer, ¿verdad? Y hay una tercera posibilidad, que es usar el sexo masculino, el género masculino, neutro, de manera no marcada, para referirse a grupos. Entonces, si uno tiene 10 mujeres y un hombre, tendría que usar y eso ha sido así por siglos. Se usa el masculino y ahí en ese caso se trata de un masculino no marcado. Pero en una sociedad con profundas injusticias, con profundas desigualdades entre el hombre y la mujer, eso es obvio que resulta ofensivo. No sabemos qué hubiera pasado con el masculino genérico si hubiéramos construido entre todos una sociedad igualitaria. Tal vez a nadie le hubiera molestado, pero en una sociedad con profundas injusticias, el masculino genérico es ofensivo. Entonces... Eso es un costado. El otro costado no es casualidad que exista el masculino genérico. No podemos decir que sea casualidad. La lengua codifica actitudes, prejuicios, dinámicas de poder presentes en la especie humana desde que existe. ¿Cómo sería? La lengua... La lengua codifica dinámicas de poder, prejuicios de raza, prejuicios sexuales. Todo eso, de alguna u otra manera... en algún y otro sector... El lenguaje te está consolidando, digamos, ciertos prejuicios. Quiere decir que entonces a lo largo de la historia de la humanidad el hombre acapara todos los espacios. Eso configura la gramática en el sentido de que establece una especie de centro simbólico neutro, porque ante la duda, si no lo especificamos es masculino. Y después, una vez que la gramática está configurada de esa manera... Cada vez que se usa, se convierte en un refuerzo de esa configuración histórica. Es decir, se convierte en un refuerzo de eso que fue realidad como continuación de la fuerza física, el acaparar los espacios de la ciencia, la política, el arte. El hombre acaparó todos los espacios. Y
el hecho de que la mujer tiene tal protagonismo es reciente. Entonces la lengua no, digamos, la lengua viene configurada como viene configurada. Entonces, si uno se planta frente a esa situación y dice esto es una injusticia, tiene todo el sentido del mundo intervenir ese refuerzo, que es el uso del masculino genérico como refuerzo de una configuración histórica. No es magia, las palabras no van a cambiar la realidad, pero es una manera de crear conciencia sobre un tema, generar los consensos, y esos consensos finalmente pueden llegar a tener un impacto en la realidad. Sí. Sí, a veces, ¿sabes qué pasa? A veces, con sumo respeto, ¿no? Lo que pasa es que estamos en una realidad, digamos. Hay tantas urgencias y tantas cosas importantes que está bueno discutir también esto, pero uno se pregunta, bueno, a ver, tal vez sea lo menos importante. Pero, es que justamente, estoy en desacuerdo. Claro, es que justamente esa es la discusión. ¿Cuál es el vínculo con la realidad cotidiana de violencia o de machismo? El lenguaje. Si consideramos que hay una serie de prácticas sociales que reproducen violencias o lo que se llama el patriarcado, la forma de relación desigual entre hombres y mujeres, parte de esas prácticas sociales son también las prácticas lingüísticas. Es decir, pensar que la forma en la que reproducimos ciertas formas de pensar y de actuar, y incluso en la comunicación, no impacta en cómo consideramos al mundo, cómo nos vinculamos entre nosotros, es pensar que está desvinculado a algo que de hecho ocurre así. Nos enseñan a ser mujeres y varones cuando nacemos a través del lenguaje también. ¿Qué es ser mujer y qué es ser varón? Es algo que se construye a través de esas prácticas lingüísticas concretas. Una de las mayores críticas que se hacía era la deformación del lenguaje, sobre todo en los más chicos. Uno que ya quizás es más grande, ya sabe que todo eso es como una moda. Por ahí el tema eran los más chicos que lo empiezan a escuchar y lo incorporan, y por ejemplo en la escuela que lo escriben, era una de las mayores críticas. ¿Cómo consideran que piensan? Sí, es que en realidad hay una serie muy importante de formas de usar el lenguaje que son valoradas negativa y positivamente. El hecho de que esto sea la novedad echa luz sobre que todos los usos del lenguaje en realidad suponen una posición política sobre el lenguaje. Cuando a un niño le dicen que la palabra que usa es incorrecta, que esa forma de hablar está mal, se está también muchas veces interviniendo sobre esa variedad de lengua que ese niño usa. Y ahí no aparece el problema de si eso es o no es una posición política sobre la lengua. En este caso aparece este elemento que además estructura en muchos sentidos más profundos a la lengua, pero muchas veces se interviene sobre cómo hablan o no hablan los niños y las niñas en la escuela y no se produce un debate social sobre el tema, pero no significa que no se esté implantando un modo de pensar y de vivir en la sociedad. Susana. Que exista un género femenino, uno masculino, ¿en qué aspecto puede estar mal? Porque de todas maneras me parece que también se puede llegar a incurrir en un efecto discriminatorio inverso, ¿no? Decir, destaco esto porque estoy subrayando la diferencia. Sí, si ustedes se fijan, en realidad el uso de la E es un uso que no está estabilizado. Muchas veces se dice ellos, ellas y elles, dando cuenta que la E sería la aparición de géneros que no tienen una expresión gramatical estable en el español, como categoría gramatical, y muchas veces es ellas reemplazando el masculino genérico. Es decir, eso fue la X. Sí, la X en la escritura. La aparición de la E es un fenómeno que ya no recae solo sobre la escritura como otro código, sino concretamente sobre el lenguaje. Ahora, hay una cuestión que es la discriminación y todo lo que estaban hablando de la inclusión y todo este tipo de cosas. ¿Esto no quiere decir que faltan políticas de Estado en vez de lenguaje? Es todo parte de lo mismo, digamos. Es un fenómeno que tiene además una cuestión granular. Es decir, cualquier alumno, a mí me llegan mails a veces de alumnos de escuelas secundarias que lo usan entre ellos en el recreo y la maestra dice que no lo pueden usar, ¿no? ¿Y por qué tiene que no tener la libertad de usar algo que es una manera de pronunciarse políticamente ante un problema, de generar un mensaje que anima al otro a Pero pensar también sobre pasa al eso? revés, porque hay en lugares, en facultades que se implementaron y he escuchado estudiantes que te dicen no entendí nada, fui al curso pero no A mí pude me parece entender que nada, no es porque que deforma sea la lengua. difícil de entender, a mí me parece que se entiende fácilmente. Por otro lado, la lengua no es fácil de cambiar, que eso es lo otro que hay que entender. La lengua no la cambia la Real Academia Española, ni la Academia Argentina de Letras, ni grupos militantes. Claro. Y eso no tiene nada de malo. Es decir, el fenómeno
es uno de los más relevantes del presente, a nivel mundial, porque esto que estamos viviendo acá, en inglés tiene otra forma, pero es el mismo debate. En alemán tiene otra forma, en las lenguas nórdicas tiene otra forma, pero es el mismo debate. Entonces, si uno deja a los alumnos fuera de esa discusión, está suprimiendo, les está quitando herramientas de reflexión para ubicarse en el presente del mundo. No estamos hablando ni siquiera del presente ni de la ciudad de Buenos Aires, esto es algo que sucede en el mundo. El problema es que la sociedad es injusta. Entonces, en todos los lugares donde hay un masculino genérico, eso ofende a mucha gente. Y eso es así. No le podemos convencer a la otra persona, mira, no tenés razón de que esto te ofenda. Además, es una realidad que hay muchos sectores sociales que no dominan los géneros discursivos propios del ámbito académico y en la universidad no entienden. Es decir, el fenómeno de no comprender ciertas discursividades es un fenómeno generalizado, que no aparece solo con el uso de la E, para no utilizar el masculino genérico. Es decir, muchos no entienden porque no dominan los géneros que son utilizados en esos ámbitos. Los fenómenos de comprensión vamos, y no chicos, comprensión son más Santiago, extensos. Marina, los invito a ver también parte de lo que es el programa, el primer programa, con este lenguaje inclusivo, TODES. Vamos a ver una partecita. Esto es TODES, el primer programa de género de TV Universidad, el canal de la Universidad Nacional de La Plata, para que ahora sí podamos ser todes nombrades. Hoy vamos a arrancar hablando sobre el lenguaje inclusivo y que la diversidad nos haga más poderosos, poderosas y poderoses. Y el lenguaje es una forma muy importante porque el lenguaje claramente es machista y, como decíamos, queremos que estemos todes ahora nombrades, así que no te quedes atrás, seguí avanzando con nosotros, que vamos hacia el futuro y con los cambios que realmente valen la pena que sucedan. Tenemos futuro y tenemos presente. Deconstruite vos también, que si lo están haciendo les niñes, vos también tenés que poder. Vamos a hablar sobre aborto, sobre los cuerpos, las cuerpas y sobre la deconstrucción constante en la que estamos inmersos. Esta fue la primera entrega de TODES. Estamos acá porque nos estamos cuestionando todo y porque no nos callamos más. Esto es TODES. Escuchándolo. Es raro, pero bueno. Está bien. Sí, a mí me raro. parece, ¿sabes qué? Me Sí, parece eso no es que ningún queda problema en tampoco. un microclima académico, más que nada. Pero bueno, está bien. A mí lo que me llama la atención es que muchos chicos ya no empiezan a utilizar. Y entonces son los chicos los que de a poquito le van cambiando la cabeza también a la generación. Bueno, digamos, lo que hay que también entender es la dimensión, porque el español, solamente el español, tiene 550 millones de hablantes. Entonces esto es un fenómeno. Yo te voy a decir una cosa, lo que pasa es, Santiago, yo soy docente también. Yo lo que noto, perdón, ¿no? Pero es como que muchos no saben ni leer ni escribir. Digo, de verdad, no saben leer bien, no saben expresarse bien, tienen poco vocabulario, leen cada vez menos. Sí. Y esto me parece como que es una cosa muy avanzada cuando todavía estamos atrás en otras cosas. Es un fenómeno que sucede a la vanguardia de una lucha social. Y las vanguardias son así, digamos. Sí, una lucha social, bueno, pero el aula no es un lugar de... El aula es el política, lugar ni- privilegiado de la reflexión, donde uno piensa el mundo, con ayuda del docente, piensa sobre los problemas del mundo, evalúa las herramientas que, No, pu- eso que- sí, que hay disponibles pero no para transformar cambiar el aula algo que en un está mal en comité el político. mundo, digamos, Sí, es pero- el lugar privilegiado para reflexionar sobre todo esto. Además, lo traen los estudiantes y las estudiantes. Es decir, los estudiantes y las estudiantes secundarios hablan así en el aula y eso implica niveles de reflexión gramatical muy importantes, Claro, que ni siquiera son provistos por el docente. Implica una reflexión sobre el lenguaje que también aporte un proceso educativo muy importante en el ámbito de los adolescentes. Claro, porque no lo puede usar cualquiera. Hay que tener un gran nivel de conciencia metalingüística, quiere decir, Claro. hay que saber sobre lengua mucho más que lo que sabe un hablante competente, Claro. para poder usarlo bien. Entonces uno puede acusar a la persona que lo usa de muchas cosas, pero no lo puede acusar, si lo usa fluidamente, no lo puedes acusar de ignorante, porque eso implica Al una contrario. gran... Eso tal vez es el problema que vos decís. Sí, sí, Ahora, Como yo perdón. decía, la dimensión es, hay 550 millones de hablantes, y esto es algo que está en los grupos que están en la vanguardia de la lucha social, del reclamo, que lo sienten en carne propia, y eso no es la mayoría, Tal cual. digamos. Entonces, pero eso no tiene nada de malo Bueno, tampoco. Franco, vamos cerrando la nota. Y ese es el otro problema, ¿no? Porque el chiste también descalifica. Claro, lo último que te preguntaba. El gran tema es el paso de esto, de tratarlo en chiste, a un ámbito académico
académico a que sea tratado en serio y que se den clases? ¿Crees que se puedan dar clases? Se puede dar clase escuela? porque además no hay que subestimar al estudiante. El estudiante escucha eso y sabe perfectamente qué es, después elige usarlo, Claro. ¿no? Sí. Claro. Eso, hay una gran subestimación, incluso del estudiante universitario, porque yo recibo también pedidos de que se prohíba en la universidad. Y si no tiene la libertad y la capacidad de reflexión el estudiante universitario, es una gran, digamos, un gesto el autoritario ámbito de muy discusión es fuerte ese, seguro. y tratar de impedírselo a los estudiantes. Incluso los estudiantes secundarios tienen una gran capacidad de reflexión y además un gran conocimiento, una gran competencia para poder No, usarlo. lo que siempre hay que repudiar es el autoritarismo, o sea, de un Exacto. lado o del otro, eso desde ya. Porque no hay nadie obligando a usarlo, ¿eh? Yo no veo eso. Es un debate abierto. Gracias, chicos.